Bueno, vamos a ver, Contratapiés es un proyecto ajeno, es un proyecto de Valentín y es un proyecto de Valentín en el que a partir de su iniciativa tomamos parte, entiendo yo, otros artistas, ¿no? Por razones muy diversas en cada caso, ¿no? Los vínculos personales con Tapies, la historia del propio trabajo, la historia del propio trabajo de Tapies también, la historia del propio trabajo de Valentín. Como ejercicio en general, yo diría que Tapies con los años consiguió un verdadero hito, que fue el de construir un auténtico burka sobre su propia personalidad. Tapies construyó a lo largo de su vida meticulosamente y seguramente por error, como he dicho, un burka, un verdadero burka, una máscara tremenda que cubría su personalidad, que cubría su actividad como artista, que cubría el espacio de posibles relaciones con los demás y lo bloqueaba completamente. Creo que Tapies fue construyendo el mito y, como todos los mitos, la isla Antoni Tapies, ¿no? En mi caso, y quizás por una relación romántica, paterno-filial, de agradecimiento a una persona que en su momento fue muy importante en mi historia personal, pues quise participar en el proyecto que me propuso Valentín. Diría que el ejercicio básico de la exposición es quitar ese burka de Tapies. No es atacar a Tapies, no es atacar el cuerpo de su estética, no es atacar el cuerpo de su discurso teórico, sino arrancar esa capa que obstruía sus relaciones con los demás. Tapies ha muerto, pero quizás con este ejercicio podamos empezar a mirar a Tapies a los ojos otra vez. Y me parece que esta es la gran clave de esta exposición, o por lo menos es la clave de mi participación en esta exposición. En cuanto a las piezas que hay cuatro, yo diría 4 piezas, son más, pero son en realidad 4 piezas. La primera y más antigua es este Sudari Parlat, que es una imagen de mi cuerpo desnudo que registra una serie de acciones, de performances que yo realizaba en soledad en mi estudio, que tenían que ver con mis hábitos cotidianos de vida y que sencillamente intentaban aparejar lenguaje verbal e imagen en un solo espacio, un espacio que debía crear otro espacio, que era un espacio de interlocución con el espectador. Es la primera vez que lo muestro, después de 30 años, llevaba 30 años escondido en mi almacén, no lo había visto ni yo durante todo este tiempo, con lo que se puede considerar que es Valentín quien ha rescatado esta pieza para que pase a tener pues, una presencia pública, ¿no? Y será en todo caso mérito de Valentín el hecho de que esta pieza encaje en un proyecto mayor como lo es este, en mi opinión. El segundo grupo de trabajos es un trabajo basado en imágenes pornográficas, también muy antiguo, es un año más joven que el otro, pero bueno, es del año, si no recuerdo mal, 81, hace más de 30 años. Es un trabajo que está basado en una idea del cuerpo como el otro y es el parámetro de la pornografía el que le da esa voz, esa palabra, ese lugar tópico que todos podemos describir, ¿no? Un lugar tópico además que es muy relacionable con Tapies, ¿no? Culo, coño, caca, penetración, sexo, palabra, arte, al fin, ¿no? Es muy escatológico, pero lo es de una forma, yo creo que muy refinada, diría, ¿no? No es la pornografía lo que aflora, sino que es un poco una historia de la imagen y una historia de la pintura también, de los gestos del pintor o de uno que quería ser pintor, como yo, que quería ser pintor. Después me convertí en otra cosa, que es un artista, que es una cosa diferente a la de ser pintor.
El tercer trabajo es un trabajo que está aquí detrás, que es Los síntomas son palabras atrapadas en el cuerpo. Esta es una pieza que otra vez recurre a las palabras escritas. Es un eslogan casi del pensamiento de Lacan, alguien que hace muchos años me interesó profundamente y que encierra todo ese espacio relativo al lenguaje, al sufrimiento, a la expresión, a la creatividad. Los síntomas son palabras atrapadas en el cuerpo. Son todos los lenguajes los que nos encierran en esa posibilidad que es el arte, que puede liberar a los demás, pero que nos esclaviza a los que lo hacemos, yo pienso, como a Tapies. Poco a poco construimos nuestros correspondientes burkas a la búsqueda de un espacio de liberación que no llega jamás. Son siempre síntomas, solo son siempre palabras, son solo gestos los que intentan abundar en el significado de las cosas, pero sin conseguir decir jamás nada. Es imposible decir nada que merezca la pena ser dicho. Todo aquello que se puede decir acaba siempre siendo un poco una banalidad. Y el cuarto trabajo es un vídeo hecho en homenaje a Tapies. A mí no me duelen prendas a la hora de reconocer, y Tapies en un momento de mi vida fue una figura muy importante. Lo fue porque cuando tenía 15 años, yo ya llevaba muchos años dando la vara que sería un día pintor, ¿no? Fui a ver la exposición de Tapies, la gran retrospectiva que organizaron como inauguración de la Fundación Miró. Se llamaba algo así muy tópico como 25 años de pintura Antoni Tàpies, una cosa así muy rimbombante, muy como se hacía en ese momento. Yo tenía 15 años, con lo que era el año 74, 75, no me acuerdo. La cuestión es que me quedé absolutamente impresionado. Conseguí darme cuenta de que el arte, que a mí me interesaba ya tanto, era algo muy distinto del arte clásico y de un proceso de racionalidad. Era una aventura en un espacio en el que el lenguaje precisamente tenía que construir ese lugar de confrontación con el mundo. El arte era un lugar de conflicto, el arte era un lugar donde lo poético dominaba y por eso es un lugar de conflicto, donde hay verdaderamente algún tipo de expresión poética, hay necesariamente un conflicto, porque las cosas pierden ahí su organidad, su organización, pierden su concierto con el mundo de las leyes racionales, con el mundo de las cosas esperables, con el mundo incluso de las deseables. Yo quedé talmente impresionado en esa exposición que jamás pude ya dibujar otra vez como un niño. Y a partir de ahí empezó, yo creo, a esa edad mi aventura como artista y mi camino como artista. En concreto, una pintura que se llamaba Nu, desnudo, realizada en torno al año 66, creo recordar, me impresionó profundamente. Y es un poco en citación a esa pintura que yo he realizado este vídeo. Este vídeo muestra sencillamente mi cuerpo desnudo, fregando una superficie que nos hace pensar inmediatamente en Pollock, en la pintura, en esa pintura habitada de Pollock, tan diferente de la de Tapies, que era una pintura señalada, una pintura llena de signos y de trazas significantes, ¿no? Yo escogí el marco de esa pura pintura, de esa simple pintura que era la de Pollock, para desnudarme y dedicarme a lavarla como se lava un cuerpo. Y se lava un cuerpo, en este caso quizás el de Tapies, que es un cuerpo ya muerto, ya es un cuerpo de otro momento, de otro tiempo, como la figura es, como la pintura, perdón, es en mi trabajo un otro tiempo, es un cuerpo muerto, ya no es un medio que sirva a mis necesidades y a mi voluntad. Además tiene una serie de palabras, proyecta una serie de palabras que son todas las que encontré
con referencia a las imágenes que Tapies utiliza en relación al cuerpo humano. Las quité así de sus cuadros, les borré el valor icónico tan importante para Tapies y las dejé simplemente en un índice, en la forma de un índice, de un recital de palabras que simplemente acompañan a esa especie de lagartija que es mi cuerpo que se mueve en ese espacio. A ver, cuando hablamos con Valentín de este proyecto, muy al inicio, cuando me hizo su primera propuesta, Valentín se quedó como sorprendido. Es natural porque Valentín no me conocía a mí personalmente y porque además pues, tenía un conocimiento más restringido de mi trabajo. Digamos que el alcance que la gente, incluidos los profesionales, pueden tener de mi obra, pues se remite normalmente a mi retrospectiva en el MACBA, y eso fue hace 13 años, en el 2000, ¿no? Con lo que, o poco más, porque hasta esa fecha mi trabajo se había visto verdaderamente muy poco en Barcelona y en general en España, ¿no? Se veía más fuera. Entonces, cuando Valentín me propone su proyecto, yo le cuento mi relación con Tapies y Valentín se quedó muy sorprendido, porque al final las cosas funcionan desde la intuición y Valentín la tuvo, ¿no? Entonces, mi relación con Tapies es desde luego, yo la reconozco como muy fuerte. Tapies funciona para mí durante muchos años como un maestro, y no tanto por su estética, por su obra, no porque yo me constituya en seguidor en ningún sentido de sus desarrollos formales, sino porque en el desierto, estamos hablando de los años 70, que era España en ese momento y Cataluña también, Tapies, pues desde su memoria personal, desde sus artículos en La Vanguardia, ilustraba y daba relaciones sobre muchos otros artistas extranjeros, sobre muchos otros mundos que no eran tan sencillos de seguir. Da risa, pero no existía Internet y las bibliotecas estaban muy empobrecidas en nuestro país, con lo que el seguir a Tapies y particularmente la memoria personal de Tapies, que se convirtió para mí en un índice de referencias a las que me dediqué con mucha intensidad. Me dediqué a leer sistemáticamente o casi sistemáticamente todo aquello que citaba Tapies, a escuchar toda esa música, a leer toda esa literatura, toda esa filosofía, con el resultado pues, de obtener una formación al margen de la formación. Porque yo siempre he considerado que mi formación en Bellas Artes, y a causa de cómo estaba constituida la universidad en nuestro país en aquellos tiempos, y no porque las personas no fueran válidas, que lo eran y mucho en muchos casos, fue una formación académica paupérrima. Y es en la lectura de todos los libros, de todos los pensadores que sugería Tapies, donde empecé a encadenar conocimientos y cadenas de lecturas y cadenas de visionados de imágenes y de audiciones musicales que poco a poco me fueron llevando adelante, ¿no? Por esa razón admito o reconozco una maestría en Tapies. Es en ese sentido que la reconozco. Tapies para mí es más un pope que un papá, es otra cosa, ¿no? Y bueno, cuando le conté a Valentín toda esta historia, pues Valentín se decidió a intentar buscar una forma de representar todo eso en la exposición, ¿no? La forma obvia era el homenaje, y a un cierto nivel, solo a un cierto nivel, el vídeo es un homenaje a eso, pero el resto de las piezas responden a esa voluntad de mostrar esos lugares, esos caminos en los que un artista encuentra la forma de distanciarse de ese maestro, ¿no? Yo recuerdo haber leído, creo que en Tapies, una anécdota de un maestro zen que camina al lado de su discípulo, y el maestro zen le da una patada a la piedra, ¿no? Y el discípulo le pregunta, oye, ¿por qué le das una patada a la piedra, ¿no? O al revés, era el alumno el que le da la patada a la piedra. Y el maestro le recrimina, ¿no? Le pregunta, oye, ¿por qué le das una patada a esta piedra, ¿no? Y el alumno dice, bueno, pues porque la piedra no es nada, ¿no? Y el maestro zen le hace ver, le muestra
que sin esa piedra el mundo sería menos rico, tendría algo menos que mostrar, algo menos que ser en realidad, ¿no? Bueno, Tàpies en mi formación y en mi historia personal es como esa piedra. Sin Tàpies está todo, pero sin Tàpies tampoco habría nada. La ligazón fundamental entre las piezas es una que tiene que ver con un concepto de lenguaje, ¿no? Y es ese lenguaje que no es el gesto de la mano, sino el gesto verbal. Tàpies construye todo un espacio de gestos también verbales en su obra, y esa sí que es quizá una reminiscencia que está presente en mi trabajo, ¿no? No sé si es tapiana o si la he encontrado en otros. Yo pienso más en Blanchot, pienso más en Foucault, pienso más en otros maestros, ¿no? Pero bueno, y ese medio, esa ligazón, la palabra o aquello que puede sustituir la palabra, que puede evidenciar la necesidad de pronunciar algo, era un poco el elemento de ligazón, de trabazón de todas estas piezas. También la posibilidad de recurrir a mostrar trabajos tan dispares en el tiempo. Yo tengo 52 años y aquí estamos mostrando trabajos que tienen 34 años, son de cuando yo tenía 19 años. Son trabajos de cuando yo era prácticamente un niño que acaba de salir de casa, que acaba de empezar a vivir su vida en el mundo, ¿no? Eran la práctica de alguien que está realmente buscando, ¿no? Y esa noción también fue importante a la hora de decidir, porque Tàpies siempre fue un poco la búsqueda en muchos sentidos, ¿no? Y estaba bien, parecía hermoso poder simbolizarla en ese sentido, ¿no? Por otro lado, pues bueno, es mi historia personal y quizá en algún sentido se trataba de mostrar esa historia personal. Es también una reivindicación. Estamos hablando todo el día del arte contemporáneo en una clave de contemporaneidad radical. Son los últimos 5 minutos los que cuentan, como dijo el director de un centro de Barcelona, ¿no? Y quizás se equivocaba. Quizá tendríamos que empezar a reivindicar los últimos 5.500 minutos o los últimos 5 millones de minutos o los últimos 5 billones de minutos, porque al final estamos hablando de trayectorias largas en el tiempo, de personas que trabajan durante muchísimos años, ¿no? Y el arte contemporáneo ha ido tomando el vicio, sobre todo por su espectacularización y por su régimen de comercialización, de anular todos estos procesos, que son procesos ricos y largos en el tiempo, son complejos, ¿no? Era también, por lo tanto, escoger estas piezas una forma de reivindicar el valor que tiene mi trabajo a lo largo del tiempo, y con este trabajo yo siento que también el de tantos compañeros que son excelentes artistas, ¿no? Y que han estado a mi lado, detrás o en contra, pero que han estado ahí y que están ahí haciendo sus trabajos, ¿no? Quizá tendríamos que expandir una palabra que se usa a veces muy banalmente en el mundo del arte, sobre todo con relación a la escultura, ¿no? Expandir los momentos del arte contemporáneo y aprender a ver que en el mundo del arte, en el mundo de lo poético, las cosas no suceden con tanta inmediatez. Tienen a veces procesos de letargo muy grandes y que se tienen que considerar, ¿no? Tàpies mismo es, en muchos sentidos, un artista que ha quedado a causa de la construcción de su propio mito, como contaba primero, casi que en estado de letargo, ¿no?